Bueno, hace no mucho tiempo, si los que estuvieron presentes recordamos, tuvimos una conferencia que trataba acerca de las adicciones. Y una doctora preparada en ese tema nos estuvo instruyendo de cómo era que se generaba, las complicaciones que existían, cómo se podía prevenir y cómo las familias podían abordar el tema cuando esto pasaba en los hogares. Y el tema de la adicción puede ser un paralelo o una ilustración que podemos hacer nosotros con la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el adicto, como ella nos contaba, tiene un gran problema. No es algo que sea delicadito y no, está que tenemos que entender como sociedad que realmente la persona que está enfrentando un tema de adicción está enfrentando un problema serio, un problema grande, ¿sí? Y no es algo sencillo de combatir. Entonces, ese mismo problema, una vez que la persona da un paso y sale de la droga, sale de lo que estaba viviendo, después el tema es el día a día. En Narcóticos Anónimos se conoce como el solo por hoy. Solo por hoy, y ahí mantener una vida sin consumir sustancias. ¿Y por qué digo se puede llevar la idea con la vida cristiana? Porque uno como cristiano, en realidad, llega a Cristo, recibe el Evangelio, es salvado por fe, pero después hay que mantenerse en el día a día en la lucha contra el pecado. Y al igual que la adicción, el cristiano es lo mismo. Llega a Cristo, reconoce la obra del Señor en su vida y realmente después tiene todo lo que le queda de la vida en adelante, es la vida misma que lo desafía a vivir venciendo la tentación y viviendo en santidad. Pablo le escribe a los Gálatas porque estaban siendo intoxicados con personas que querían judaizar y que decían que los gentiles tenían que primero hacerse judíos y luego estar en línea con la ley de Dios. Y Pablo dice, no es necesario. Aquellos que han entregado su vida a Cristo, la fe en Cristo, lo va a salvar y no hay ninguna ley que salva. Lo que la ley hace es mostrar el pecado. La ley no ha podido por más de 1500 años salvar a nadie. Lo vamos a leer el texto y luego vamos a meditar en algunos puntitos. Bien, lo voy a leer en la versión Reina Valera y dice así. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado a la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar,
pues antes que volviesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Qué lindo pasaje el de Gálatas, ¿verdad? Arranca en el primer versículo que leímos diciendo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Pablo viene defendiendo su ministerio en la carta a los Gálatas, presentando sus credenciales y diciendo quién era. Una de las cosas que dice en el verso 18 y 19 es que él no había recibido el Evangelio por ningún ser humano, sino que lo había recibido por Cristo mismo. Él dice que ya había visitado Jerusalén y había estado solo 15 días con Pedro, después estuvo en Arabia 3 años y luego 14 años visita otra vez a Jerusalén, que es lo que nos cuenta el primer versículo del capítulo 2 que leímos. Es interesante que Pablo en la carta a los Gálatas diga que también fui con Bernabé y también estaba Tito conmigo. Y saben que eso es una comunicación escrita de Pablo que no creo que haya sido al azar, sino que al contrario. Está informando de que Tito, con todo ese ser griego, me estaba acompañando en el ministerio, en los viajes. Ahora, él está diciendo entonces, haciendo un razonamiento, diciendo que él había recibido el Evangelio de Cristo directamente y no de un ser humano. No se había sentado a los pies de los apóstoles y había sido instruido. Cuando prediqué Gálatas 1, aclaramos que él no estaba despreciando la enseñanza apostólica. Él estaba diciendo que él había sido llamado por Cristo mismo, porque él se ponía como el peor de los pecadores y que Dios lo había llamado de una manera muy particular al ministerio de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos. Entonces Pablo se le había encomendado el evangelio a esa gente, a todo aquel que no era judío. Y algo que recordamos también, Pablo no limitó ese trabajo solamente como ir y predicar solamente a los gentiles. Pablo iba a la sinagoga a visitar lugares y enseñaba y disertaba mucho tiempo en las sinagogas enseñando la salvación por fe, ¿sí? Y era un tema, el tema de la circuncisión. Ahora, Pablo presenta a su equipo de trabajo diciendo: me acompaña Bernabé y también me acompaña Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio, el que predico entre los gentiles. ¿Qué está diciendo?
decidí, ¿se acuerdan que cuando Hechos relata en el libro de los Hechos, valga la redundancia, perdón, relata que hay un concilio en Jerusalén por justamente este tema? ¿Había que circuncidarse o no había que circuncidarse? Entonces, ¿qué hace? Se juntaron en Roma, y ahí, en Jerusalén, perdón, y ahí establecieron, lo que es lo que está contando Pablo. Nos juntamos en privado y nos pusimos de acuerdo. ¿Qué hizo Pablo? Para asegurarse que no estuviera enseñando un evangelio diferente. Es como dice él más adelante, no es que haya otro evangelio, y más atrás también, es ponernos de acuerdo en qué nos enseñó Jesucristo. Dice entonces que ellos estaban de acuerdo, lo que leímos recién, y él les expuso las razones y el llamado. ¿Y qué hicieron los de renombre, o los de nombre, o los pilares de la iglesia? Le reconocieron su apostolado, diciendo, estamos de acuerdo contigo. Y esto es genial lo que hace Pablo. Primeramente, como iglesia, en nosotros, en nuestro tiempo, también sigue vigente lo de Gálatas hoy. Ponerse de acuerdo. No hay otro evangelio. Pero ¿qué es lo que estamos predicando? Me hacía acordar un poco a las juntas de credenciales, ¿no? Cuando uno va y se presenta ante el liderazgo y nos hacen preguntas y vemos. Bien, la doctrina dice que es importante. ¿Qué se está predicando? Bueno, Pablo da sus razones y su llamado a los gentiles. ¿Amén? Y él menciona entonces, mas ni aun Tito, dice el verso 3, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo no lo pone esto como a los Gálatas como algo que de paso. Les está informando que no hay razón para circuncidarse porque la salvación es por fe en Cristo. Es lo que él está enseñando en estos pasajes de Gálatas. No, la ley lo único que hace es señalar el pecado, es mostrar el pecado. Y como dice más adelante, la ley no puede salvar a nadie, no puede dar vida. Eso lo puede hacer solamente Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Pero lo vamos a ver más adelante. Pone a Tito como un ejemplo de que servía con él en el ministerio, aún siendo griego y sin estar circuncidado. La circuncisión era la señal del pacto con Dios, ¿verdad? Que le había dado al pueblo de Israel. Era la señal para demostrar que era pertenecía al pueblo de Dios. Pero eso con Cristo cae, ya no es necesaria, porque Él cumple toda la ley. Y lo que Pablo está enseñando es que la fe en Cristo es suficiente para la salvación. Que no es necesario el ritual de la ley para salvarse. Entonces se generaba un gran problema. Saben que uno, cuando lo lea todos los años que ya han pasado, para nosotros capaz que es un poco sencillo entenderlo, decir, es fácil, vino Cristo, no abolió la ley, la cumplió, nos justifica, tiene una muerte sustitutiva, es sencillo. Pero pongámonos un poquito en el tiempo de esta gente, de judíos que toda la vida fueron a un templo, presentaron sacrificios, tenían sus rituales, tenían que cambiar su manera de pensar, ¿sí? Recibían a Cristo, pero había personas que recibían a Jesús y seguían yendo al templo a adorar. Pablo en Romanos 14 dice, aquel que come no juzga al que no come, el que habla en lengua, o sea, no critica al que no habla. Dice, todo bajo la gracia es válido. Pero en el tema de la salvación solamente se da por la fe puesta en Jesucristo. Eso es más que suficiente. Es lo que está diciendo y enseñando Pablo acá. Pero los Gálatas estaban pasando por un gran problema. El verso que sigue adelante dice que algunos hermanos infiltrados, ¿no? ¿Cómo es que dice? A ver. Y esto, a pesar, dice, de los falsos hermanos introducidos a escondidas para espiar esa libertad que Cristo ofrecía. Y me gusta pensar de esta manera, los hermanos introducidos para husmear y para chismotear, no venían con un cartel de presentación hermano falso. Ellos entraban a la comunidad y bueno, después se decantaban que eran hermanos falsos. Y estos mismos hermanos fueron los que dijeron, pero lo acompaña Tito. Entonces empezaron a dar como una manija, ¿no? Empezaron a dar como una manija
Entonces lo que Pablo tenía que exponer, él no es circuncidado y no va a ser circuncidado para el ministerio, porque no es necesario. Y ya hubo un concilio, ya nos pusimos de acuerdo, que aquellos judíos que estaban circuncidados, bien, pero ya no es necesario. Ya la señal para ser pueblo de Dios es identificarse con el Señor Jesucristo. Ya no es la circuncisión, ya no hay que hacer un corte, sino que realmente solamente la fe puesta en Cristo es suficiente para la salvación. Yo sé que voy a redundar en esto que dije recién, que la fe puesta en Cristo es lo que trae salvación. No la fe puesta en cualquier cosa, la fe puesta en Cristo es la que salva, ¿sí? Y es suficiente. Ahora, dice, a pesar de esos hermanos, que querían humillar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Para llevarnos otra vez bajo la maldición de la ley. O sea, otra vez vino Cristo, murió, y termina el pasaje diciendo, si la ley sigue vigente y los rituales lo mismo, en vano murió Cristo. No tiene sentido. Ahora lo que está diciendo es, hermanos, no volvamos otra vez bajo el yugo de la ley, porque no es necesario. En el verso 5, a los cuales dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Pablo estaba preocupado por este tema, porque veía que era un tema que estaba trayendo mucha problemática. Y los Gálatas habían empezado a menguar, dice más adelante, habían arrancado bien. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los estorbó para que dejaran, que volvieran otra vez a los rudimentos? Y es entendible, vuelvo a decir lo mismo, es entendible para esta gente ese cambio. En realidad para ellos era muy difícil, ¿se entiende? Nosotros hoy es más sencillo, pero para ellos que estaban viviendo ese cambio, bueno, pero lo que Pablo estaba diciendo es, no volvamos a la ley, no hace falta la circuncisión. Pero los que tenían reputación, y acá está hablando de las columnas, ¿quiénes eran? Los discípulos directos de Jesús. Pedro, llamado Cefas, Jacobo, Juan, que eran considerados columnas. El verso 6 dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa porque Dios no hace excepción de personas. ¿En qué piensan cuando usted lee este pasaje? Que Pablo está diciendo, lo que ellos fueron en otro tiempo, a mí nada me interesa. No eran unos fenómenos. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Hechos relata que los discípulos de Jesús hablaban con denuedo de la palabra de Dios y parecía que fueran, no sé, que habían ido a la escuela de los mejores maestros para enseñar? Dice, y son del vulgo, son personas sencillas. Dice Pablo, a mí en lo que hayan sido antes no me interesa porque Dios no hace acepción de personas. Y eso lo dice en Deuteronomio 10 también. Dios no hace acepción de personas. Ahora Pablo dice, esos de reputación, a mí pues nada nuevo me comunicaron. Antes bien, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, lo que hicieron fue darme la derecha, en señal de compañerismo y que cada cual hiciera lo que Cristo le había pedido. Pedro a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. Pero recordemos que Pedro también le predicaba a los incircuncisos y Pablo le predicaba a los circuncisos, o sea que no se limitaron en la tarea. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta nosotros como iglesia. Nos enseñamos entre nosotros la palabra del Señor, pero también comunicamos las verdades del Evangelio a aquel que no le conoce. Solamente nos pidieron, dice el verso 10, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo había estado organizando una colecta para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando una hambruna tremenda y él mismo en mano llevó ofrendas de otras iglesias para colaborar con la gente pobre de Jerusalén. Entonces él estaba, este tema yo lo atendí con solicitud también lo enseño, porque me imagino que el mismo Jesús se lo enseñó también a Pablo, ¿no? O sea, directamente le comunicó lo que les había enseñado a sus discípulos. Ahora, hay un pero,
Pero cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, hay más o menos más de 1000 kilómetros, aparentemente. O sea que fue un rato después. Pablo ya estaba en Antioquía, estaba enseñando, y dice que llegó Pedro de visita al lugar. ¿Y qué pasó allí? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice que antes que viniesen estas visitas amigas de Jacobo, hermano de Jesús, a ese lugar, Antioquía de Siria, para entender esta sección, es importante decir que los judíos se juntaban a comer una cena que se llamaba cena de ágape. Entonces ahí ponían para los judíos los platos que comían los judíos y los gentiles comían de todo. Cuando Pedro es llamado y dice, ¿se acuerdan con la visión de Pedro? Que Dios en visión le habla y hay un lienzo desde los 4 puntos cardinales y le dice, Pedro, ve, mata y come. Entonces dice, yo nunca comí cosa inmunda, Señor. No le llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Y esto pasó 3 veces. Entonces, Pedro conocía muy bien que los gentiles tenían los mismos privilegios que los judíos, porque ya Dios a través de Jesucristo había hecho una obra muy, muy grande. Entonces Pedro ya lo había enseñado incluso esto, que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo, eso se ve en el libro de Hechos. Y él lo cuenta, al igual que nosotros, cuando Jesús ascendió, vino el Espíritu Santo sobre nosotros, igual fue con ellos. No había diferencia. Ahora, bajo la ley, bajo la gracia de Dios, está bien si aquellos que no pretenden comer ciertos alimentos en los rituales judíos no quieren hacerlo, está bien, porque la gracia es eso, justamente, querés privarte de un alimento, hacelo. Lo que no te puede caer mal es que otro lo haga, porque también tiene el mismo derecho. Aquellos no juzgue uno al otro, sino más bien lo principal es estar de acuerdo, pero en las cosas secundarias como este tipo de qué comer y qué no comer, no puedes separar la unidad y la comunión en Cristo. Ahora, pero Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba habituado ya a las comidas, porque como lo dice el texto, Pedro se juntaba con los gentiles, ¿sí? Y comía con ellos. Pero cuando vio gente que era legalista, gente que era de peso, que lo conocían en Jerusalén, decidió agarrar y ¿qué hizo? Se fue a la mesa de los judíos y miraba, como diciendo, estos, como que veas cristianos de segunda clase, o que no eran aptos para llamarse cristianos. Y Pablo creo que entendió algo muy bueno acá. Vio el riesgo que corría la iglesia en ese sentido. Esto no podía ser así, porque no hay cristianos de segunda mano. Para Dios valemos todos lo mismo. Dice la Biblia que no hay griego ni judío, no hay holandés ni noruego, todos somos uno en Cristo. No hay diferencia, no hay hombre ni mujer, no hay griego ni judío. Somos todos uno en Cristo, somos todos iguales para Dios. Delante del Señor somos todos pecadores. Y por la gracia de Dios nos justifica a través de la obra de Jesús. Ahora, Pablo identifica este gran problema y también nos enseña para la iglesia de hoy en día cómo abordar un tema. ¿Podemos estar en desacuerdo? Claro que sí. Y acá algo diciendo, porque primeramente Pablo se presenta en privado, ¿se acuerdan los primeros versículos que leímos? Va y se pone de acuerdo con los discípulos. Pero como este hecho fue público y Pedro se vio en todo, que quedó registrado así, públicamente también Pablo hace la denuncia. ¿Y qué nos enseña? Cuando la macana es en público también la corrección. Cuando es en secreto, como el Señor nos enseña, ¿no? Para tratar los temas. Estamos enemistados, vamos, pedimos perdón, que en qué te fallé, vamos con 2 hermanos, hasta después que se comunica a la iglesia. Acá Pablo lo que hace es, le expuse cara a cara delante de todos, que lo que estaba haciendo no estaba correcto según el Evangelio. El Evangelio involucra a todos, no hay distintos. Eso es lo que estaba enseñando. Era esencial que esto no se dejara pasar como algo más. No,
Señores, el Evangelio une, ¿sí? No hay razas dentro del cristianismo. Somos todos iguales. Ahora, póngaselo en los pantalones de Pablo, ¿no? Estamos hablando de que para los católicos era el primer papa, Pedro, ¿no? Y que alguien con prestigio, había sido liberado de la cárcel. ¿Se acuerdan que cuenta el libro de Hechos que había sido Santiago, el hermano de Juan, había sido muerto a manos de Herodes, y luego apresan a Pedro? Y este Pedro, que era muy famoso, fue liberado. ¿Se acuerdan que tenían guardias adelante, guardias atrás, cadenas, y un ángel va y lo saca? Y Pablo está enfrentando a este hombre, que por sus sombras se sanaban enfermos. Y lo estaba corrigiendo, le estaba diciendo que lo que estaba haciendo no estaba bien para el evangelio que se estaba predicando, para el verdadero evangelio. Y gloria a Dios por la vida de Pablo. Obviamente es el 12º apóstol, ¿no? En vano la Biblia no lo destaca mucho. ¿Verdad que la Biblia cuenta que los seres humanos elegimos a Matías? Pero Dios no pidió que eligiéramos a Matías. Dios ya tenía reservado a Pablo, a Saulo de Tarso, para esta labor y predicar, ser el misionero más grande de la historia. O uno de los misioneros más grandes de la historia. Este comportamiento de Pedro, no solo, ¿vieron lo rápido que se dispersa, ¿no? Cómo se extiende. Dice que no solamente Pedro hacía esto, sino que arrastró a otros judíos e incluso al compañero de trabajo de Pablo, a Bernabé. Y si uno ve el libro de los Hechos, hasta puede ser, no digo que sea, esto podría ser, entre Pablo y Bernabé hubo un desacuerdo también, no menor. Y que ahí se dividieron, que Pablo y Silas se fueron y Bernabé se fue con Juan Marcos. Ahora, a ese punto, entonces, si tendremos que estar bien parados iglesia como iglesia, no solamente para vivir correctamente el Evangelio, sino para mostrarle a otros también. Y cuando actuamos mal, cuando actuamos de una manera que no es digna del Evangelio, sin duda somos de referencia para muchos y los hacemos errar. En este caso la Biblia nos exhorta que hubo un gran trabajo de Pablo en pos de que el Evangelio no fuera distorsionado. Él se plantó muy firme contra esos hermanos falsos, no cediendo nada. Se plantó firme contra el principal de la iglesia, Pablo, Juan y Santiago, Pedro, Juan y Santiago. Eran los más importantes a quien Jesús le había dado toda la responsabilidad de la comunicación del Evangelio. Y aún eso no los hace mejores que nadie, sino que al contrario, la Biblia no esconde sus errores, ¿sí? No esconde la Biblia los errores de los seres humanos, ni de Abraham, ni de Moisés, ni de Jacob, ni de nadie. Los muestra para que aprendamos. Vamos a ir finalizando. Bueno, arrastrando a varios con la hipocresía de ellos. Pablo le hace el reclamo y lo que le dice Pablo a Pedro es: nosotros ciertamente somos judíos de nacimiento y hemos entendido que la fe en Cristo nos libra de la ley y vivimos como gentiles. ¿Por qué quieren ponerle el peso de la ley a gentiles que no conocen las reglas? Nadie ha podido cumplir la ley a la perfección, solamente Jesucristo. Entonces Pablo dice, es injusto que personas que se convierten al Evangelio tengan que ponerse bajo la ley, porque la ley no salva a nadie. Y luego Pablo, para finalizar, dice, nosotros somos judíos de nacimiento, somos el pueblo de Dios escogido, tenemos venimos a Cristo y que si una vez que es lo que estaba pasando con los Gálatas, una vez deshecho algo, ese deshecho algo es salirse del yugo de la ley. Volver a meterse bajo la ley te hace transgresor. Eso es lo que está diciendo. Si vos volvés a la ley, salís de Cristo para ponerte bajo la ley, está bien, pero tenés que cumplir toda la ley. Entonces, la ley no puede dar vida. La ley acusa. La ley lo que hace es señala, te manda a la cruz
y te da muerte, pero vida no te puede dar. Y algo interesante, que bajo el poder de la ley, ¿no? Obviamente, ley es igual a muerte. No hay chance. Por eso fue necesaria la venida de Jesucristo. Para cumplir la ley, no, como él decía, no descartarla, sino cumplirla. La ley es buena, es santa, es pura, dice Pablo. Pero hay que cumplirla toda, porque si vos no robás y no adulterás, pero no honrás a tus padres, ya estás fallando. Entonces ahí estamos marchando. Sos culpable de toda la ley. Iglesia, creo que la carta de Pablo a los Gálatas, toda, habla, principalmente este capítulo y el otro es acerca de la libertad que se tiene en el Evangelio. ¿Sí? La libertad que Cristo ofrece, la verdadera libertad. El llamado es a no volverse a la ley. Aquellos que son de rituales o distintas formas, no volvamos a las leyes. Vayamos a la ley de Cristo, porque la ley de Cristo tiene vida. ¿Sí? Son perdonados nuestros pecados. La muerte de Cristo en una cruz es sustitutiva. Él tomó nuestro lugar y su sangre es la que nos limpia de pecado. ¿Sí? Aunque quisiéramos, porque veo que dice, crucificado soy justamente con Cristo, no, es imposible para uno autocrucificarse, ¿verdad? No se puede. Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí es, yo soy justamente crucificado. Cuando Él murió, yo morí. Pero como Él vive y se sentó a la diestra del Padre, yo también tengo vida porque creo en su resurrección. Lo mismo es para la iglesia, a las iglesias ahí, a los Gálatas, y lo mismo para hoy, sigue tan vigente. Los Gálatas estaban siendo envenenados, había muchos judaizantes que lo querían hacer volver a la ley. Hoy tenemos mucha información que no nos motiva para nada para seguir el plan de Dios para nuestras vidas. Es más, todo nos distrae. Los Gálatas estaban pasando por lo mismo. El llamado es a no distraerse, a estar atentos a lo que Dios habla en su palabra, en su devocional, en su vida diaria, en practicar el evangelio verdadero. Una cosa es recibir el evangelio, otra cosa es practicarlo, aprenderlo. A eso nos llama Cristo. Hay un desafío para todos, en particular para cada uno. Hay más, obviamente, para sacar y hablar de este pasaje y de todo lo que es Gálatas. Pero que Dios nos ayude a ser la iglesia que Él espera, basada en la palabra, y no irnos para el costado. A veces no nos damos cuenta y a veces está dándonos cuenta. Oramos, ¿le parece? Señor, gracias por tu palabra, por este libro de Gálatas, Señor, por este capítulo 2, donde Pablo exhorta a la iglesia a depositar toda la fe en el nombre de Jesucristo. Señor, venos hoy y mira cada uno de nuestros corazones, Señor, y te ruego que nos enseñes, que nos hables y que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, quien ha guiado a estos santos hombres, también hoy en día sigue ayudándonos y fortaleciéndonos. Te encargo la vida de cada joven en particular, de cada persona mayor, cada adulto, Señor, que podamos ser la iglesia que tú sueñas para este barrio, para esta localidad, poder demostrar el amor de Jesucristo entre nosotros y a los de afuera. Te pido, Señor, que nos hagas curiosos de tu palabra, Señor, y que nos permitas entender los misterios que ella encierra. Bendice a cada uno en particular en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, poder llevarnos el desafío de vivir la vida que te agrada y mantenernos firmes en la decisión de seguir a Jesucristo nuestro Señor. Te damos toda la gloria y la alabanza. Amén y amén.